Cordial saludo para todos. En esta oportunidad vamos a ejecutar consultas que involucran varias tablas y para ello nos vamos a remitir al álgebra relacional, dado que aquí es donde se da la base de buenas consultas. Dentro de las operaciones que se destacan están operaciones de conjunto aplicadas a relaciones, en este caso unión, intersección y diferencia, y van a tener el mismo efecto que las operaciones basadas en la teoría de conjuntos, sino que en esta oportunidad la vamos a aplicar a tablas. Operaciones que eliminan parcialmente relaciones, en este caso selección y proyección, teniendo en cuenta que aquí no se habla de manera literal a eliminar registros o algún tipo de relación, sino que a lo que hace referencia es a determinar qué es lo que quiero visualizar, ¿sí? Dado que pues selección es una de las consultas más populares, más genéricas, y proyección va a determinar cuáles son esas columnas que deseo visualizar en tiempo de ejecución. Operaciones que realizan combinaciones de tuplas de dos relaciones, en este caso estamos refiriéndonos al producto cartesiano, combinación neutral y teta. Y operaciones que modifican nombre de atributos y relaciones. Hay dos maneras de ver esto y es directamente renombrar tablas, renombrar campos o también hacer uso de alias, en donde los alias me van a permitir darles nombres diferentes, ya sea a una tabla o a las columnas. Aquí estamos viendo una evidencia gráfica de lo que es un join. Sin embargo, join hace equivalencia a nivel de teoría de conjuntos a una unión. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos una tabla, la tabla que tiene este nombre de campo, este nombre de campo en la segunda tabla. Si yo realizo el join, entonces lo que va a hacer el gestor de bases de datos es determinar cuál de ellos son comunes. En este caso es común la primera fila, por eso la coloca sin ningún problema. Luego, como esta es la de entrada, coloca la segunda fila y luego la que está en la otra tabla, ¿sí? Entonces observemos que aunque esta fila es común en ambas tablas, no quiere decir que se va a repetir, la coloca una sola vez. Entonces lo que hace es crear un conjunto con los elementos que se encuentren en el grupo A y en el grupo B sin repetir ninguno de ellos. Entonces básicamente es la misma teoría de conjuntos que se ve a nivel de aritmética. Para mirar el resto, entonces, o para mirarlo pues directamente sobre el gestor de bases de datos, entonces vámonos a pgadmin 4, el cual es la herramienta gráfica de nuestro gestor de bases de datos PostgreSQL, en donde nos va a mostrar una interfaz como esta. Ya estamos familiarizados con ella. Vamos a desplegar en este caso, en esta versión, ya tengo unas tablas previamente creadas, muy sencillas, que me van a permitir visualizar de una manera muy acertada, muy clara lo que pretendemos mostrar. Entonces me voy a mi base de datos, voy a irme al esquema, voy directamente a las tablas y en este caso tengo dos tablas. Con estas dos tablas vamos a hacer varios ejercicios. Bien, aquí clic derecho, Query Tool, vamos a llamar esas dos tablas. Entonces, si quiero pedir todos los datos, select asterisco from y el nombre de la tabla, en este caso tabla A, ¿sí? Como va a decir el grupo A. Con F5 ejecutamos y tengo esta tabla que tiene las columnas A, B, C con estos valores. Bien, vamos a crear otra herramienta de consulta. En esta vamos a llamar los datos de la tabla B, select asterisco from tabla B, con F5 ejecuto y tengo estos valores. Bien, ahora voy a crear otra herramienta de consulta
Y en este caso entonces lo que voy a hacer es tratar de dividir la pantalla, tratar pues de fragmentar aquí para poderlo visualizar más fácil. Creo que no me va a permitir. Ok. Bien, entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos, déjenme amplío esto un poquitín. Y aquí tenemos la tabla A, al medio tenemos la tabla B, y aquí vamos a ejecutar las acciones del álgebra relacional, en donde vamos a evidenciar el resultado. Entonces, en primera instancia vamos a empezar con la unión. Entonces, para realizar la unión entre estas dos tablas, ejecutamos select asterisco from, es decir, todos los datos de la tabla A, unión, y le indico que con todos los datos select asterisco from de la tabla B. Ejecutamos con F5 y entonces encontramos un ejercicio muy parecido al que vimos en primera instancia. Entonces aquí está. Porque si aquí tenemos dos filas en la tabla A y dos filas en la tabla B, no me aparecen como resultado cuatro filas, porque si se fijan, la fila 2 de la tabla A es común con la fila 1 de la tabla B. Tiene los registros 4, 5 y 6. 4, 5 y 6. ¿Sí? Ahora, ¿por qué las columnas se nombran como la tabla A? Porque le estoy diciendo que a la tabla A le voy a unir los datos de la tabla B. ¿Sí? Ya es diferente. Entonces, si acá, por ejemplo, vamos a hacer el cambio a la tabla B, voy a unirme a la tabla A. Ejecutamos. Y observen que efectivamente los nombres de las columnas cambiaron. Tiene los nombres de las columnas de la tabla B, C, D, E. Y los registros pues siguen siendo los mismos, ¿cierto? Entonces tenemos 6, 7, 8, luego 4, 5, 6 en la segunda fila, que es común en ambas, y finalmente la de la tabla A. Entonces de esta manera es que se visualiza la ejecución de una unión aquí en SQL, y ya lo tenemos. Pasamos a la siguiente. Entonces, como ya ahí hicimos la unión, vámonos a la intersección. En el caso de la intersección, evocando la teoría de conjuntos, lo que me va a decir es que me va a mostrar una tabla con la fila que sea común en ambas tablas. En este caso, la que tiene datos en común son 4, 5 y 6 de la tabla A y 4, 5 y 6 de la tabla B. Bien, ¿cómo se haría? Entonces nuevamente vamos a decir que a la tabla A, en este caso cambiamos aquí por intersección, realmente es intersect, y vamos a intersectarlo con la tabla B. Ejecutamos. Bien, entonces, como era de esperarse, me está mostrando los datos que son que se encuentran en ambas tablas, solamente esa fila que es común para las dos. De esa manera entonces ya vimos la intersección. Luego entonces la diferencia entre estas dos tablas nos da una sola fila, ¿sí? Pese a que cada una tiene dos filas, la intersección es una sola, eso es lo que me está mostrando. Luego entonces vamos a mirar algo que sea, en el caso del except, interpretemos qué es lo que nos está mostrando. Voy a cortar esto un poquito. Entonces podríamos ejecutar acá.
ejecutamos. Bien, entonces observemos qué está sucediendo. Aquí lo que me está indicando este comando es que me va a mostrar las líneas o los registros que se encuentran en la tabla A que no se encuentren en la tabla B. ¿Sí? Que no se encuentran en la tabla B. Entonces, si miramos, no me relaciona 4, 5 y 6 porque 4, 5 y 6, la fila 2 de la tabla A es común con la fila 1 de la tabla B. Por eso me está mostrando estos registros, la primera fila. ¿Sí? ¿Cómo lo confirmamos? Vamos a hacerlo a la inversa. Vamos a decirle ahora que los elementos que están en la tabla B que no se encuentran en la tabla A. ¿Cuál debería ser el resultado? Muy bien, en este caso cambia a 6, 7, 8. ¿Por qué? Porque la fila 2 de la tabla B no tiene nada que ver o no se encuentra en la tabla A. En cambio 4, 5 y 6 sigue siendo común en las dos tablas, por eso no me las relaciona. Ahora lo que vamos a hacer es practicar el producto cartesiano y que se usa mucho en términos de matrices y eventualmente va a ser necesario en términos de consultas SQL, y para ello la segunda tabla debe de tener la misma cantidad de filas a la cantidad de columnas de la tabla A, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? La tabla A tiene 3 columnas, pero la tabla B tiene solamente 2 filas. Entonces vamos a agregar a esta tabla, vamos a agregar una fila más. Entonces, recordando, insert into, en tabla B, que vamos a agregar los valores entre paréntesis, agreguemos 3, 4, 5, 3, 4, 5. Bien, ejecutamos. Me dice que se ejecutó correctamente. Volvemos a llamar la tabla. Select asterisco from y la tabla. Quitamos esto y ejecutamos. Bien, entonces se nos ha actualizado la tabla. En este caso la tabla B ya tiene 3 filas que son igual a la cantidad de columnas de la tabla A. Para realizar el producto cartesiano lo puedo realizar de dos maneras, ¿sí? Puedo hacerlo simplemente separando las tablas por coma en una consulta select, por ejemplo, acá. ¿Sí? Bien, select asterisco from tabla B, vamos a hacerlo en orden de principio. Entonces select asterisco from tabla A, coma, tabla B, ¿sí? De esta manera la ejecuto y me está generando ya el producto cartesiano de este. Sin embargo, pues como buena práctica, el comando para realizar el producto cartesiano es el cross join. Entonces es simplemente agregarle a esta consulta entre las dos tablas, comando aquí, cross join. Ok, cross join, join, y ejecuta. Ok, vamos a limpiar primero. Aquí voy a hacer una consulta diferente para limpiar la salida y luego entonces ahora sí lo ejecutamos con el cross join. ¿Qué es lo importante aquí? La confirmación en la parte inferior, 140 milisegundos, dice que se ejecutó satisfactoriamente y el resultado es el mismo. Entonces de esta manera realizamos el producto cartesiano entre dos tablas. Hay una tercera manera de obtener ese producto cartesiano, y es que el cross join es un equivalente del inner join, siempre y cuando pues lo coloque la cláusula on true, ¿sí? Que todas las cláusulas estén en true. Esto porque la definición de un inner join es que es un producto cartesiano.
Y para ello, pues entonces se realizaría de la siguiente manera. Voy a hacer acá lo mismo, solamente como para ejecutar una consulta diferente y luego volver a ver el resultado. Y en este caso, entonces lo que hacemos es, entre las dos tablas, ya no voy a colocar cross join, sino el inner join, es con doble N, inner join, y al final le coloco on y entre paréntesis true. Bien, ejecutamos y me está generando el mismo producto cartesiano. Este producto cartesiano es bastante útil. Adicional a eso, lo que me está mostrando es que eventualmente, dependiendo de lo que quiera consultar, hay varias maneras de poder hacerlo. Ya depende de cómo estén concebidas las tablas y de cuál vaya a ser el operador más indicado para lograr esta consulta. Ahora, otra de las aplicaciones de un inner join es generarle también la cláusula where para determinar criterios de unión, ¿sí? Entonces, por ejemplo, buscar un registro en la tabla A cuyo valor coincida cuyo valor final coincida con el valor inicial de la tabla B. ¿Sí? Ejemplo, aquí tenemos en la tabla A los registros 1, 2, 3. En la columna C tenemos el registro 3. Observemos que en la tabla B hay también una columna C y hay una que inicia con la tabla 3. Entonces, de repente podría ser que quisiera unir estas dos, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Voy a usar como punto de anclaje la columna y ese valor, y para ello me daría entonces como resultado un solo registro, una sola fila con todos estos valores. ¿De qué manera lo haría? Entonces, para este caso, entonces voy a hacer el uso de un alias que ya lo hemos visto. Y tenemos, tenemos aquí la tabla A y vamos a modificar aquí, bien, la tabla A como as, lo tomé muy en español, pongámoslo R, luego inner join y colocamos tabla B as S, y acá bueno, podemos hacerlo usando también esta condición. Podemos colocar la condición aquí en el on y ahorita usamos el where. Entonces diríamos r.c sea igual a s.c. Bien, ¿qué me está diciendo? Voy a buscar la columna C, ¿sí? el registro o el dato que está en la columna C de esta tabla R, que es la tabla A, de acuerdo con este alias, y que sea igual al registro o al dato contenido en la columna C de la tabla S, que la tabla S es la tabla B. Solamente que aquí pues cambiamos le pusimos un alias. Ejecutamos y aquí lo tenemos. ¿Qué me está entregando? Aquí me está entregando dos columnas. Esto porque aquí, ¿qué encontramos? En la primera tabla tenemos los registros o los datos 1, 2, 3, en donde la columna C termina con 3. Aquí en la columna C coincide con ese 3 y por eso me agrega las columnas de la tabla B, seguido ahí con los registros o los datos 3, 4, 5. Y esta misma situación está sucediendo con la otra fila, ¿sí? ¿Cómo podemos lograr también esto? Usando ahora la cláusula where, ¿sí? Que es la que me va a permitir determinar esa condición. Entonces respetamos esto, select asterisco from la tabla A, como R estamos usando este alias, luego le vamos a dejar el inner join
Incluso puede ser que use el inner join o puede ser que lo deje separado por coma. Vamos a dejarlo hasta ahí. Y luego la tabla B le doy el alias y aquí lo cambiamos por un where. Como hemos visto, a manera de buena práctica, se puede separar. Y pues acá no voy a necesitar esos paréntesis. Entonces está definiendo este criterio. Ok, vamos a resolver acá. Y esto se da porque cuando voy a usar la cláusula where, entonces no debo dejar aquí, presenta conflicto con el inner join. Entonces colocamos solamente una coma para separar las tablas, ejecutamos y ahí entonces nos está mostrando en este caso las dos filas. Bien, ¿cómo más lo podemos hacer? Bueno, para que funcione en este caso no es con inner join, es con cross, es producto cartesiano. Entonces ese era el error que tenía. Debe funcionar es con el cross join, no con el inner join. Entonces en esta ocasión ejecutamos. Ok, voy a hacer esta trampa para limpiar nuestro resultado, luego devolvemos. Entonces ahora sí, ejecutamos ya ahora con el cross join, dejamos la misma cláusula y nos está mostrando entonces la misma tabla. Vemos las diferentes maneras de lograr el producto cartesiano, ya sea completo o puedo pues en determinado momento definirle algún tipo de criterio de selección. Ahora lo que estamos observando es que en efecto usar la cláusula where para determinar un producto cartesiano es bastante útil. Sin embargo, pues vemos que aquí me está repitiendo esta columna, me repite la columna C. No es lo ideal, entonces para ello de lo que vamos a hacer uso ahorita es un natural join. Ya un natural join lo que va a hacer es conseguirme o permitirme lograr el mismo resultado, pero sin repetir esa columna, ¿sí? ¿Cómo realizaríamos un natural join? Entonces, en ese caso, vamos a realizar select asterisco from para que me llame todos los campos. Ahorita vamos a ver que es necesario ordenarlos, pero pues en primera instancia select asterisco from la tabla A y decimos natural join tabla B. Ok, ejecutamos. Bien, entonces observen que en efecto ya no se repite la columna C, ¿sí? Está una sola vez. ¿Qué tenemos que corregir aquí? Es que aparecen sin orden, ¿sí? Miren que no tengo en primera instancia cómo definirles que me lo muestren en orden A, B, C, D y E. Y para ello entonces cambio este asterisco, ¿sí? Porque ya es un criterio propio de la base de datos y le voy a decir no, llámenlos en este orden, B, C, D y E, ¿sí? Ejecutamos nuevamente y entonces vemos que el resultado es el mismo, pero en esta oportunidad entonces ya están en orden y no me repite la columna C. Finalmente, entonces vamos ahora a tener algunas otras opciones de estos join y va a ser unión por izquierda, unión por derecha y unión total. Entonces vámonos a la unión por izquierda. Lo que va a hacer es tomar en este caso la tabla del lado izquierdo y le va a agregar del lado derecho solamente aquellos campos, aquellas filas que cumplan con una condición determinada. Entonces vamos a verla.
s.c en este caso. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Vamos a practicar con este que es el left outer join. El outer es opcional, sin embargo, pues en toda la bibliografía aparece completo. Vamos a hacerlo completo, vamos a ejecutar. Y aquí lo tenemos. Entonces, ¿qué nos está uniendo? Nos está uniendo de la tabla A, ¿sí? Observen que tiene solamente dos filas. ¿Cuáles son las que coinciden? Y en este caso coinciden las dos, ¿sí? Porque recordemos que la condición está acá, en donde en la tabla A, pues R es el alias de la tabla A y S es el alias de la tabla B. Entonces, en donde el valor, perdón, acá, donde el valor de C sea igual en la tabla A al de la tabla B. ¿Cuál es ese? Entonces en C tenemos efectivamente que aquí termino en 3 y aquí empiezo en 3. Por eso al final tenemos 3, 4, 5. Y acá termino en 6, que coincide con la fila 2 de la tabla B. Por eso tenemos 6, 7 y 8. Ok, eso es. Esto les decía es opcional, entonces incluso lo puedo quitar. Ejecutamos y observen que se ejecuta sin ningún problema. Tenemos el left de esa que es la unión por izquierda. Ahora lo podemos hacer también por derecha, ¿sí? Entonces en ese caso simplemente cambiamos aquí por derecha y ejecutamos. Y entonces ahora ya es diferente. Lo que va a suceder es que aparece acá la tabla completa, ¿sí? Porque dijimos que era por derecha. Y en ese caso, aquí me dice que con relación a la tabla B, no hay datos en la tabla A. No pasa nada, ¿sí? Me sigue relacionando los que coinciden, 3 con 3, 6 con 6. Y aquí, como no hay ninguno que coincida, entonces simplemente los deja nulos. Nulos es que no tienen ningún registro o no tienen ningún dato en ese momento. Y finalmente está el full join, que completo pues sería full outer join. Ejecutamos y vemos que para este caso pues es muy similar al que vimos ahorita de la unión por derecha. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda como resumen que esta es la sintaxis, ¿sí? En este caso son de select. También nos queda que hay diferentes maneras de lograr un mismo resultado. Aquí vemos algo que no hemos visto, podemos dividir la pantalla en varias herramientas de consulta para poder ir visualizando de una manera gráfica y ahí en tiempo real. Y también debemos de tener en cuenta que todas estas tablas que estamos viendo, estas tablas, la tabla A, que es esta, ¿sí? La tabla B, que es esta, estas existen, ¿sí? Existen aquí en el esquema. Vamos a mostrar aquí en la parte inferior. Observen que aquí está la tabla A y la tabla B, ¿sí? Pero no hay más tablas. Miren que me relacioné solamente dos tablas, A y B. Y esta que estoy viendo aquí, producto de este select, no aparece allá en la base de datos, sino que esta es una tabla en tiempo de ejecución. Ya para convertirla en tabla podemos decirle que la cree directamente o definirla como una vista, en fin, ya eso lo veremos luego. Sin embargo, pues este era el objetivo. Vemos que se pueden combinar, así como se combinaron dos tablas, se pueden combinar más tablas sin ningún inconveniente. Y lo que debemos tener en cuenta es mucha claridad sobre los comandos que voy a usar. Básicamente es eso. Y pues bueno, muchísimas gracias por su atención. Nos veremos la próxima.